Me dice el pastor que hoy vamos a tener 2 bautismos. Una de las mujeres me ha dicho que se llama Zoraida. Zoraida es un nombre que está en el Quijote. Un nombre muy importante, muy tradicional, muy poco conocido, pero es un nombre precioso. Gracias. Zoraida. Estoy seguro que las 2 mujeres que se van a bautizar hoy han sido bautizadas ya de niñas, cuando nacieron, según el rito de la Iglesia Católica. ¿Por qué la Iglesia Católica bautiza a los niños? ¿Lo han pensado? Dice la Iglesia, para quitar el pecado original. Pues esto no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el alma que pecare, esa morirá. Un niño o una niña recién nacidos no pueden ser condenados por el pecado que se cometió en la fundación del mundo. Además, Cristo dijo que de los niños es el reino de los cielos, de ellos. Además de esto, la Iglesia Católica ha hablado, ahora ya no, lo ha quitado, pero ha hablado del limbo. ¿Qué es el limbo? ¿O qué era? Porque ya ha dicho este Papa que el limbo no existió nunca. ¿Qué era el limbo? El limbo decía que era un lugar donde iban los niños y las niñas sin bautizar, y que allí el único tormento que sufrían era la ausencia de Dios. ¡Qué tremendo error! Porque Jesucristo dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Hay un corazón más limpio que el de un recién nacido? Además, el bautismo es para creyentes. Cristo dijo: el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. ¿Puede creer un niño o una niña recién nacidos? Luego, si no pueden creer, no pueden ser salvos. Más aún, el bautismo en la Biblia es para aquellos que se arrepienten. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de los pecados, dice el apóstol Pedro. Pues, señoras y señores, ¿de qué se puede arrepentir un niño recién nacido? ¿Qué sentido va a tener un niño del arrepentimiento? Uno de los discípulos de Jesús, Felipe, se encuentra con un funcionario de la reina de Etiopía. Le habla acerca del bautismo. Y llega un momento en el camino en que este hombre, que era eunuco, le pregunta: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Fue una decisión personal. Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Díganme ustedes, ¿qué decisión personal puede tener un niño o una niña recién nacidos? ¿Pueden decir aquí hay agua si no tienen idea ni de lo que es el agua? El bautismo, además, es para vida nueva.
Dice el apóstol Pablo, somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Piensen ustedes, por favor, ¿en qué vida nueva tiene que pensar un niño si no conoce todavía ningún tipo de vida? Todo esto desmiente la idea católica del bautismo de niños. Un niño o una niña recién nacidos no pueden ser bautizados de acuerdo al rito católico. Ese bautismo nunca vale. ¿Cómo fue el bautismo de Jesús? Dice la Biblia que Jesús fue de Galilea al Jordán. A ustedes posiblemente esto no les diga nada, pero para aquellos que todavía no están bautizados, vean la importancia que tiene el bautismo. Porque Jesús recorre nada menos que 20 kilómetros de Judea al Jordán para ser bautizado. Se cree que él fue bautizado un 6 de enero. Tuvo que haber hecho mucho frío un 6 de enero en Palestina, pero el bautismo era tan importante que Jesús se decidió por esta fecha. Ahora bien, ¿por qué se quiso bautizar Jesús? ¿Lo han pensado? Porque si el bautismo implicaba el perdón de los pecados, Jesucristo no tenía pecados. ¿Por qué se bautizó? Él no se podía arrepentir de nada. Como dice el pastor a veces, arrepentíos y bautícese cada uno para el perdón de los pecados. Él no tenía pecados que ser perdonado. Dice Pedro, nunca hizo él maldad, ni hubo engaño en su boca. Entonces, ¿por qué se quiso bautizar? Lo mismo se planteó Juan. Yo no te bautizo, tú tienes que ser bautizado por mí, no yo por ti. Y hay una frase que es muy importante, en la cual Jesucristo le dice, bautízame, porque así conviene cumplir toda justicia. Este versículo, hermanas y hermanos, y sobre todo para aquellos que no estáis bautizados, este versículo es fundamental. Nos conviene cumplir toda justicia. Una persona creyente en Dios no cumple toda la justicia de Dios si no es bautizada. Tiene que cumplir con el bautismo. Los fariseos y los intérpretes de la ley, dice Lucas, no querían ser bautizados por Juan. Ellos, pero Cristo ya había dicho en las primeras palabras que sí. Es muy importante el bautismo por inmersión para el perdón de los pecados. Yo comprendo la oposición de Juan. ¿La entienden ustedes? Eran primos, Juan el Bautista y Cristo, según la carne, no según el Espíritu. Y cuando lo ve venir, que le dice, bautízame, aclara la Biblia, Juan se oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero aquí está la importancia del bautismo. ¿Cree en Jesucristo? ¿Cree en Dios? Predica el pastor. Y usted puede decir, creo en Cristo,
creo en Dios, pero no eres bautizado. Al no ser bautizado o bautizada, aun cuando creas en Dios, no está cumpliendo toda la justicia de Dios. Bautízame porque nos conviene cumplir toda justicia. Yo entiendo la posición de Juan, porque cuando Juan lo ve venir a él, estando bautizado, Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo necesitaba ser bautizado para darle a usted ejemplo de la importancia que tiene el bautismo. Aunque usted crea en Dios, lo afirme, si no está bautizado o bautizada, no está cumpliendo toda la justicia de Dios. Por esto mi felicitación a aquellas personas que se van a bautizar hoy. ¿Qué versículo este? Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Si subió del agua, es porque bajó antes al agua. Un niño puede subir el agua ni bajar al agua, según la Iglesia Católica. Luego el bautismo del niño no puede ser bautizado. Jesús tenía, cuando fue bautizado, unos 30 años de edad. Ya era un hombre, ya sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Y cuando fue bautizado, Zoraida y la otra mujer que se van a bautizar hoy, cuando fue bautizado y subió del agua, dice que el Espíritu de Dios descendió a él como paloma. El Espíritu de Dios no desciende de esta forma sobre usted si usted no está bautizado o bautizada. Descendió. Y la voz del Padre, qué importante es esto. Zoraida y la otra señora cuyo nombre no sé. ¿Cómo? Fidelina. De fidelidad. ¿Qué nombre? Fidelina. Nunca he oído ese nombre. Mejor que nos callemos. Lo dejemos en Fide. Cuando ustedes dos se bauticen hoy, la misma voz del Padre dirá: este es mi Hijo amado, esta es mi hija amada, en quien tengo complacencia. ¿Cuándo tuvo el Padre complacencia? ¿Antes de ser bautizado? No, después de ser bautizado. Pues si hay alguien que todavía no se ha bautizado o bautizada, que entienda esta palabra. Hijo de Dios, después del bautismo. La Trinidad entera a favor de la persona bautizada. Es muy importante el bautismo. Si hay alguna persona que me está escuchando y todavía no ha sido bautizada, que se añada hoy mismo, que le diga al pastor: pastor, en lugar de 2, 3, yo también quiero ser bautizado, yo también quiero ser bautizada. ¿Habrá alguien? Silencio, silencio en la noche, que todo está en calma, dice el tango. Leí de un escritor
un escritor norteamericano que al ser bautizado cogió un libro que había escrito y lo tiró al agua. Y le preguntaron, ¿por qué tira usted este libro al agua? Porque ese libro es mi biografía, es mi vida, pero es mi vida vieja. Yo lo tiro al agua porque a través del bautismo tengo una vida nueva. A través del bautismo efectuado por el pastor de la iglesia, esta mañana van a tener ustedes una vida nueva. Que Dios les bendiga.